ha ganado la mayor migajera del Perú, Keiko Sofía Fujimori Gucci, a los 51 años, dato curioso, la misma edad que tenía Alberto Fujimori, su padre. Han pasado más de 20 años, han cambiado presidentes, cambiaron congresistas, han cambiado partidos políticos, jueces y fiscales. Y sin embargo, la sensación sigue siendo la misma. Cada cierto tiempo volvemos a escuchar las mismas palabras de siempre: corrupción, inestabilidad, incertidumbre, crisis política. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué el Perú parece atrapado en un ciclo del que nunca logra salir? Muchos dirán que el problema son los políticos, otros dirán que son las instituciones, algunos dirán que son las derechas y las izquierdas. Pero ¿y si la respuesta fuera más compleja? ¿Y si el problema no fuera solamente quién nos gobierna? ¿Y si el verdadero problema estuviera en las reglas, las ideas, los incentivos que han moldeado este país durante décadas? Cuando los analistas hablan de la crisis peruana, suelen señalar un culpable: las instituciones. Y tienen razones para hacerlo. Las democracias más estables tienen factores en común: poderes relativamente equilibrados, sistemas judiciales confiables, reglas predecibles y partidos políticos duraderos. Cuando estas instituciones funcionan, el sistema puede soportar incluso a malos gobernantes, pero si no funciona, cualquier crisis se vuelve crisis nacional. Es por ello que es evidente que en el Perú existen problemas, como partidos políticos débiles, alta fragmentación, la escasez de la confianza de la ciudadanía y la corrupción persistente. Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿por qué algunos países con estados fuertes son un fracaso económico? Entonces se encuentra una respuesta que se evita discutir. Las instituciones no son neutrales. Detrás de cada institución existe una visión del mundo, una idea sobre cuánto poder debe tener el Estado, cuánto poder debe tener el mercado, cuánto debe intervenir el gobierno en la economía y, por último, qué libertades deben ser protegidas. Por eso no todas las instituciones producen los mismos resultados. Entonces, solamente la pregunta no es si es que tenemos instituciones fuertes. La pregunta también es: ¿qué ideas están detrás de estas instituciones? Porque un Estado puede ser fuerte y aún así generar pobreza, y ejemplos abundan en la historia. El caso de Corea es una lección importante. Después de la guerra, Corea del Norte y del Sur partieron en condiciones relativamente similares. Misma historia, misma cultura, mismo idioma, misma población, pero tomaron modelos distintos. Corea del Norte se centró en una economía aislada y cerrada, mientras Corea del Sur apostó por la industrialización, la apertura comercial y la integración a los mercados internacionales. Décadas después, la diferencia es abismal. Mientras actualmente Corea del Sur es una economía desarrollada y una de las más ricas del mundo, Corea del Norte es lo contrario. Actualmente sigue siendo uno de los países más cerrados y pobres. La cultura era la misma, las personas eran la misma. Lo que cambió fue las reglas y el modelo. Alemania pasó por mucho: monarquías, repúblicas, dictaduras, democracias, etc. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, la reunificación aún encuentra problemas significativos, brechas importantes en productividad, en ingresos, en desarrollo regional. Entonces, las instituciones son importantes, pero también son las ideas en las que se moldean. Casos muy similares son los de Singapur y de Hong Kong, pero nos centraremos en lo que es Singapur. Singapur es un país pequeño en el aspecto territorial y también en los recursos. No es que sea un nido de recursos, no es que abunden, ni siquiera hay petróleo. Sin embargo, logró convertirse en uno de los países más desarrollados del mundo. ¿Cómo? Si no tenía recursos naturales. Favoreció un entorno para la inversión, el comercio, la estabilidad, la seguridad jurídica y la lucha contra la corrupción. Su desarrollo estuvo fuertemente asociado en crear un entorno que favoreciera el comercio global y la atracción de inversión. Esto no significa que Singapur sea perfecto. Ahora volvamos a casa, porque la historia económica república del Perú también tuvo varios experimentos. Durante gran parte del siglo XX, el Perú
tuvo economías más cerradas y protegidas. En los años 70, bajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, el Estado asumió un papel más activo. Nacionalizaciones, reforma agraria, expansión estatal, intervención económica. La intención era transformar profundamente la sociedad peruana. Sin embargo, los resultados económicos fueron nefastos. Es que el caso de Alan García, su primer gobierno, también es muy interesante, que se merece un video solamente hablando sobre ello. Pero ya todos sabemos que fue deprimente, catastrófico, una época de sufrimiento. El imperialismo es la fuerza de los países industrializados más ricos que, con su gravitación y a veces directamente por sus inversiones, deforma la economía de los países pobres. ¿Usted está contra el imperialismo, Yankees? Estamos contra todo imperialismo, contra el imperialismo que quiere inundar de violencia a la zona de Centroamérica, contra el imperialismo que nos cobra deudas que nos impuso previamente. Excelente. Y en cuanto a la nacionalización de tierras e industrias, que también decía Víctor Raúl cuando era joven, la mantenemos como un principio. Nacionalización no significa estatización. Nacionalización significa que tengamos el derecho de peruanizar nuestro gobierno. Posteriormente, en los años 90, el Perú giró hacia una apertura comercial, estabilidad monetaria, promoción de la inversión privada y la integración al comercio internacional. Entre el año 2002 y el 2019, el Perú tuvo un crecimiento importante en su historia más reciente. La pobreza cayó aproximadamente de 59% al 20%, impulsado principalmente por el crecimiento económico sostenible. Pero aquí otro problema: el crecimiento económico no fue suficiente. Queremos que Toledo se vaya. Lo único que queremos es que Toledo se vaya. Hemos dicho que se va Toledo, le ponemos las armas y yo me entrego a la justicia, que me metan a la cárcel, no me interesa. Los pueblos olvidados del Perú, no me jodan. Sino de juramentación. Con un broche la banda. Agendas y libretas, y el contenido de esas agendas y libretas no son de mi propiedad. Que lo mejor para el país es que yo renuncie. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Persistieron la informalidad, la corrupción, la inseguridad y la debilidad institucional. El Banco Mundial señala que siguen persistiendo problemas como la baja productividad y la informalidad. Es decir, el crecimiento económico ayudó, pero no bastó. Quizás la crisis peruana no tiene una sola respuesta. Tal vez es el resultado de tres grandes factores: instituciones débiles, malas decisiones económicas y políticas, una cultura política que sigue esperando salvadores. Cada elección parece repetirse la misma historia. Un nuevo líder, una nueva esperanza, una nueva decepción. Las naciones más prósperas del mundo no se construyeron esperando líderes perfectos, se construyeron creando reglas estables, instituciones funcionales y modelos económicos capaces de generar prosperidad a largo plazo. Las instituciones importan, pero las instituciones son el reflejo de las ideas que la sociedad decide convertir en regla. No te olvides de darle like y suscribirte. Este es el primer episodio de DSF, o Estás Sin Filtro. Nos vemos hasta el próximo domingo. Videos semanales. Dale a la campanita. Bye.